El Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Nosotros hemos estado estudiando las fiestas, hicimos muchísima halajá y me quedé pensando que tal vez algunas de las personas que nos ven por el internet y algunos de nosotros que estamos aquí reunidos, nos queda la pregunta: ¿en qué exactamente creen los judíos? ¿Verdad? ¿En qué exactamente creen los judíos? Entonces, una de las respuestas que uno puede dar, que es una respuesta correcta, es que nosotros creemos en un solo Dios. Bueno, vamos a tratar, vamos a probarlo, ¿verdad? En vez de yo dar la respuesta, puedo abrirlo a la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Si alguien les pregunta, bueno, ¿en qué creen los judíos? ¿Qué respuesta darías? Uno judío, ¿qué diría yo? Sí. En el Dios que no tiene cuerpo, el Dios de Israel, el Dios que no tiene forma, el Dios que uno mira al cielo, el templo al que uno va y no hay ídolos. Ese es el Dios en el que yo creo. Yo creo en un Dios invisible, con manifestaciones concretas en nuestra vida, ¿verdad? Con sus manifestaciones de ese Dios invisible en nuestra vida, manifiesta. Yo pienso que es el Dios que yo creo. Un solo Dios. En un solo Dios. En un solo Dios. Invisible. ¿Por qué tú crees que es importante que uno crea en un solo Dios? ¿Por qué eso es tan importante? ¿Por qué es tan importante? And what's the big deal? Y si alguien me dice, yo creo en 3, o yo creo en 10, o yo creo en los dioses de Changó y toda esa gente, ¿por qué es tan importante uno? Uno, porque es el creador del universo. Un solo Dice Dios. que es el único. Es el único. El Es primero y el último, dice. Omnisciente, omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? No hay nadie. Pero nada, ¿por qué es en tan medio. importante que sea uno nada más? ¿Por qué no 2? Porque ahí incluimos las otras gente, incluimos todo el mundo, fue creado por él. No estamos dividiendo a la gente como que tienen otro Dios. Nosotros entendemos que es el Dios de nosotros y el Dios de todo el mundo, Entonces, aunque ellos no lo entiendan. Entonces, la fe, la creencia en un solo Dios, una de las bendiciones, right, o uno de los productos que viene de creer en un solo Dios es que puede unir a toda la humanidad. Exacto. Correcto. Exactamente. Okay, that's interesting. Okay, ¿qué más? What else? ¿Qué más creen los judíos? Que la Torah es la que Dios dio, la Torah que Dios le dio a Moses es la que Dios dio, one and only, Okay. y que no tiene ningún cambio, no es cambiada, no fue transformada en nada más que la que él dio. Y jamás será cambiado. En los profetas, que creemos en los profetas, todo lo que dijeron los profetas lo creemos hoy en día. La resurrección. En todas las profecías. Todas las profecías que vienen de los profetas Que vienen de los profetas, claro. de... De Moshe. No, los profetas de- No, porque Hay ciertos profetas que tú no crees. Por ejemplo, tú no crees en el Baiulá. Tú no crees en Mohammed, ¿verdad? Tú no crees en el profeta no. Los Mohammed. profetas de la Torah. Entonces tienen que especificarnos. de la Torah, Creemos que Eso no se nos va a cualquier lado. No, pero hay gente que dice... Sí, en que, exacto. Hay hasta hay pastores que hoy en día que dicen que son Que son profetas. profetas, sí. Es que El Mesías viene. el Ajá. Mesías vendrá. Que habrá resurrección. Ahí es donde nosotros le decimos que creemos en que los buenos recibirán bendiciones y los malos. Eso está en los 13 principios de la fe. David, hablando de un solo Dios, ¿cómo se pierde una vez? Se dice, bueno, pero este es el único
mundo que tenemos, el globo terráqueo, o cuando hablamos de otro Dios, lo transportamos también que gobierna otros mundos. Y de esos mundos no se habla aquí en la Tierra, ¿verdad? Otro mundo, no sé si es Júpiter, Plutón. Siempre está dentro de Ok, él. interesante. Eso sí. fue. Ya. No, el judaísmo sí habla de esto. Y hay una referencia en el Sidur, Ribono Shel Olamim, el que manda en todos los mundos. Nosotros somos absolutamente creyentes de que no hay ninguna realidad que exista fuera de Dios. Entonces, cuando decimos que hay un solo Dios, nosotros creemos que ese solo Dios es la única realidad. Todo lo demás puede ser falso. La única realidad verdadera es Dios. Y ese único Dios es el que manda en todo el universo. Y que si hay otro mundo, Él manda en eso. Él manda en todo. Sí, Él manda en todo lo que Cuando hablamos del universo, trasciende tu mundo. Sí. trasciende todo. Trasciende todo. Y no solamente a los mundos físicos, como los planetas, cuando habla de Saturno, etcétera. Estamos hablando también de las dimensiones, que Dios es el Dios de todas las dimensiones, ¿ya? No solamente de los planetas, pero también de las dimensiones filosóficas y esotéricas, que Dios manda en todas ellas. No hay ningún otro poder. Pero los Mekubalim lo llevan un poco más lejos y explican que no es solamente que Dios es único, sino que Dios es la única realidad. Y yo voy a explicar eso un poco más. Es la única realidad. En on milvado. No existe ninguna otra realidad que no sea Él. ¿Cómo usted ve esta explicación del Nuevo Testamento? Cuando se lee y se dice, nadie llega al Padre si no es por mí. ¿No es una herejía? No sé. ¿No es una herejía cuando se dijo eso? Te voy a responder. Yo creo que sí. ¿Verdad? Absolutamente. Yo creo que cuando alguien, primeramente, mi reacción, Él es como intermediario, no hay intermediario. un intermediario, y nosotros No no hay tenemos redentor. ningún intermediario. Entonces, cuando ahora acabas de llegar a otro punto, cuando estamos describiendo en qué los judíos creen, cuando decimos que nosotros creemos en un solo Dios, también podemos añadir que nosotros no creemos en ningún intermediario. ¿Ya? Entonces creemos en un solo Dios. Los cristianos también dicen que son monoteístas, que creen en un solo Dios, pero tal vez tienen intermediarios para llegar a ese Dios. Nosotros no. Nosotros Sí. no tenemos ningún intermediario. Hay otras formas de describir todo esto, pero déjenme darles un poquito de... Tienen dos intermediarios. Dos intermediarios. Tienen el origen del cristianismo, ¿no? Porque Ah. arrancaron con María, que intercede. Bueno, eso lo añadieron después, sí. y Ajá. luego Jesús ante el Padre. Sí, y entonces también hay muchos católicos que usan los santos, etcétera. Exacto, todos los santos. Exacto, y- eso son otras cosas. Ángeles, ángeles. Right. Pero la mayoría de los protestantes no usan los santos ni tampoco la Virgen María, ¿no? Lo que usan es solamente a Jesús, ¿ya? Pero eso también nosotros rechazamos porque nosotros somos creyentes que nosotros no podemos usar ningún intermediario. Y lo que yo voy a hacer ahora es que voy a basarme en algunos de los preceptos que el Rambam, Maimónides, describe como los 13 principios de la fe. Pero lo primero que quiero hacer, antes de entrar a eso, quiero explicarles un poco de fondo, antes de estudiar los 13 principios de la fe, quiero explicar un poco el fondo de lo que quiere decir esto que estamos hablando, ¿ya? Sit down, por favor. Ok. Déjame explicar. El judaísmo no es una religión que se basa solamente en la fe. En otras palabras, la gente puede decir en el judaísmo que tienen fe, pero no vivir de acuerdo con la ley, no guardar el Shabbat, no guardar el Kashrut, no guardar nada de las leyes. Entonces nosotros decimos, entonces tú no tienes fe. Entonces, en el judaísmo, y esta es la parte que quiero entrar aquí para explicar, el cristianismo, la religión cristiana, es una religión que se basa en la fe. Cuando mencionas, Ramón, tú mencionaste que hay un versículo en el Nuevo Testamento, creo que en el libro de Juan, que dice que nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la persona, para ser salvo, de acuerdo con el punto de vista cristiano, para ser salvo, tiene que creer en Jesús. Ok,
Entonces, el fundamento de la religión cristiana es fe. Pero el fundamento del judaísmo no es fe. El fundamento del judaísmo es práctica. Y digo eso que es verdad, todas las tratadas de Jesús, porque yo recuerdo que en la bendición del alimento, los mormones, como yo estaba, uno termina y dice, y esto lo digo en el nombre de Jesucristo su Hijo. Siempre. Al final, Siempre, todos los cristianos hacen eso. mormones, Todos. mormones, 8 años, No solamente los mormones. y lo hacíamos vacía de oración, y eso era sellado. Ya, Teníamos que meter a Jesucristo en la oración. exacto. La bendición de la alimentación. Exacto. No solamente los mormones, casi todos los cristianos, cuando van a orar, lo hacen en el nombre del En Señor. el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora, Eso es. entonces, pero el judaísmo no usa ningún intermediario. Y el judaísmo no se basa, su estructura religiosa no se basa en la fe. Su estructura religiosa se basa en la fe expresada a través de vivir una vida que es obediente a la ley. Porque ¿Se entiende? Nos dio Dios. ¿Ah? Nos dio reglas para que las siguiéramos para tener una vida santa. Exacto, Para Él. exacto. Entonces, una de las formas de decirlo, puedo preguntarte, ¿a dónde en la Torah dice que uno tiene que creer en Dios? No, No dice. no dice. De los 613 mitzvot, uno no puede encontrar ningún versículo en la Torah que dice el mandamiento de creer en Dios. Hay un mandamiento que es amarás a Dios. ¿Ya? Hay un mandamiento, ama a Dios. ¿Ya? En otra forma, el Ramban Nachmanides dice que Anoji Hashem lo queja, yo soy el Dios que te saqué de Egipto. Está indirectamente diciendo que uno debería de creer en Dios, pero él dice que es no solamente el mandamiento de creer en Dios, sino es el mandamiento de creer en Dios que hace milagros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese Dios intervenió en la vida del pueblo judío y nos sacó de Egipto. Entonces, no puede solamente decir que yo creo en Dios. ¿Ya? En el judaísmo tiene que decir yo creo en Dios que interviene, que es parte de la vida humana, que actúa en la historia y en el desarrollo del ser humano. ¿Ok? Entonces, por siglos, el judaísmo nunca formalizó una forma de decir en qué nosotros creemos. El judaísmo, a través de los siglos, se concentró en las leyes de comportamiento de cómo guardar Shabbat, cómo guardar Kashrut, cómo guardar Taharat HaMishpachá, cómo hacer todas las fiestas, cómo vivir una vida correcta, cómo ser una persona justa en negocio, todas las diferentes leyes que le pertenecen a la vida judía, pero no había escrito. ¿Ah? Y eso es enseñando que amas a Dios. Exacto, Y obedeces, ¿no? exacto. Pero lo importante es explicar que el judaísmo nunca se concentró en una fórmula o una dogma de creencia judía. Nunca fue parte de nuestra cultura decir específicamente que nosotros creemos en esto y no creemos en lo otro, o que cuál es el fundamento de la fe judía. Y nunca se escribió. Luego el rabino, el Rambam, escribió para describir en qué los judíos creen, porque los católicos estaban diciendo, y también los musulmanes, que los judíos no tenían ninguna fe, que nosotros nada más hacíamos práctica. Y eso es incorrecto también. Entonces, hoy en día todavía existen gente que dice, no, lo único que los judíos hacen es seguir la ley. Eso no es verdad. Nosotros seguimos la ley porque tenemos una fe. Entonces, el Rambam lo que quiso hacer es decir en qué exactamente creen los judíos. Y el Rambam decidió hacerlo en 13 principios, los 13 principios de la fe, con la idea de que nosotros tenemos 13 Ikarim. Cuando el pecado del becerro de oro, el pueblo iba a ser destruido, la Torah dice que Dios iba a destruir al pueblo. Moshe empezó a orarle a Dios, y cuando subió al monte Sinaí de nuevo empezó a orar, y Dios le reveló los 13 principios de la misericordia. Esos 13 principios de la misericordia, Adonai, Adonai, el Rahum de Hanun, ¿ya? Dios es el Dios de perdón, ¿ya? Entonces esos 13 principios de misericordia revelan la presencia divina. Entonces lo que él hizo fue, cogió el número 13, porque son 13 manifestaciones de la presencia de la misericordia de Dios,
usó ese número para describir los 13 principios de la fe. Ahora, diferentes rabinos a través de los siglos han escrito diferentes principios, ¿ya? Entonces, no es dogmatizado en el judaísmo en qué nosotros exactamente creemos. Lo importante del judaísmo es cómo yo me comporto, ¿ya? Cómo yo me comporto. Y el Talmud dice una cosa que es muy interesante. Dice que en la práctica de la Torah, Shelo lishma ba lishma, quiere decir, el que entra a practicar la Torah, aunque entre con malas intenciones, aunque entre con intenciones que no son muy puras, o que entre con fe que es muy débil, a la práctica de la Torah llega a entender lo que es la presencia de Dios. Entonces, es como una figura 8 que se va reforzando, ¿ya? Entonces tienes la fe y tienes la práctica. Mientras hagas la práctica, se va reforzando la fe, ¿ya? Si tienes la fe y no tienes práctica, la fe se queda muy débil. Entonces, la fe necesita alguna forma de expresarla. Entonces, lo que el judaísmo hace es que le da estructura a la fe. Y entonces cuando le da estructura de la expresión a la fe, entonces esa estructura de la expresión a la fe refuerza la fe. ¿Se entiende la idea? La razón que me concentro tanto en esto es porque voy a entrar ahora a la descripción del Rambam de los 13 principios de la fe. Pero hay que entender la perspectiva de que en el judaísmo lo importante no es solamente fe, ¿verdad? Podríamos decir, mira, cuando yo he visto los programas cristianos que están abundantes por el internet, ¿ya? Y siempre es el mismo mensaje. Anyways, Jesucristo bien. siempre la misma cosa. Entonces, cuando termina el pastor, siempre dice, oren conmigo la siguiente oración. Y la persona empieza a orar, siempre bajan la cabeza, ¿ya? Empiezan a orar. Entonces dice, ¿cuál es lo que dice? Esa persona expresa su fe en Jesús, ¿ya? Y entonces es un cristiano. Enseguida que expresa su fe, se vuelve cristiano. El judaísmo no es así. El judaísmo, aunque tú digas, yo creo que yo soy judío, rabino, eso no quiere decir que tú eres judío, te tienes que convertir. Tienes que vivir una vida y practicar y hacer todas las cosas. Entonces el judaísmo no es solamente una expresión de fe, sino es una expresión de la vida práctica. La persona que no está viviendo y que no está haciendo un acto práctico para expresar su fe, entonces verdaderamente no tiene fe. Es una fe débil, ¿ya? Sobre este tema le quiero añadir otro pedazo aquí que viene junto con la fe. Mucha gente basa su fe en los milagros. Interesantemente, hice referencia el otro día cuando estaba dando un sermón explicando el Ramban, Nachmanides, explica cuando el pueblo judío, la razón que quiero, antes de expresar esa idea del Ramban, quiero decirlo de esta forma. La gente que basa su fe en los milagros tienen una fe débil. Hasta no ver, no creer. Porque si no hay milagros, no creen. Exacto. El día que se le acabaron los milagros, ya se le olvidó el milagro, el impacto, el drama del milagro ya se quedó atrás porque el programa de televisión era más impactante, ya se lo olvidó. Entonces, la fe no puede basarse en los milagros. Entonces, la pregunta es, pero en un momento, rabino, cuando Dios sacó al pueblo judío de la tierra de Egipto, hizo grandes milagros, ¿ya? Y la Torah dice, Vayaminu Bahashemu Moshe Abdo, y el pueblo judío creyó en Dios y en Moisés su siervo, cuando Dios abrió el mar. Entonces el Ramban explica ahí una idea que yo creo que es muy importante para entender lo que es la filosofía judía. El Ramban dice que la noche antes que se abrió el mar, vino un gran viento. Recuerdan que la Torah dice que vino un gran viento. Entonces el Ramban dice que ese gran viento es parte del milagro. ¿Por qué? Porque Dios no hace un milagro a menos que exista alguna forma científica, natural, de explicar por qué ese milagro ocurrió. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien lo ve, alguien ve que se abrió el mar, la gente que creían en Dios, que ya creían en Dios, que ya tenían fe en Dios, ven un gran milagro. La gente que no tenía ninguna fe en Dios dice, no, ese fue el viento que siguió toda la noche y que espantó al agua. Entonces le queda algún escape. Les queda algún escape. Y eso es interesante porque eso nos da a conocer al Dios de los judíos.
El Dios, desde el punto de vista del judaísmo, no es un Dios controlador, dominador, impactante, escenario de Hollywood, el gran drama de que coge control de ti y empieza a gritar, a saltar y a gritar aleluya. No. El Dios de Israel es un Dios que te deja la duda. ¿Por qué te deja la duda? Para que tú escoges a Él. ¿Me entiendes la idea? En otras palabras, si la única forma que uno puede ver un milagro y reconocer que es un milagro es si ya tienes la fe. ¿Ya? La fe no viene por el milagro. La fe, el milagro se reconoce porque uno tiene fe. ¿Se entendió? Sí, comprendo eso. ¿Qué pasa con he visto en algunos anuncios de televisión gente diciendo que vende aceite santo de Israel para hacer milagros? Sí. No sé si lo has visto. Sí, yo lo he visto. Pare de sufrir. Para de sufrir, para Sí. hacer milagros. Una, 2 o 3 veces que he visto el anuncio. Sí. Mándale dinero y vas a parar de sufrir, yo sé. Sí, mándale dinero para de sufrir. Sí. Okay. ¿Cómo esta gente usurpa una parte tan sagrada como es el fundamento de una religión? Lo que tienes que entender sobre el cristianismo, yo voy a ser muy directo sobre esto, ya la gente me conoce. Eso es lo importante. El cristianismo ha cogido vocabulario, términos judíos y lo ha paganizado. Entonces, nosotros le introducimos al mundo a través de la Torá, fue introducido a nosotros por Dios, pero nosotros le entregamos al mundo el concepto de que va a llegar un día que va a venir Mashiach. Ellos cogen el concepto de Mashiach, lo vuelven una combinación del Mashiach que la Torá habla y de Dios encarna. En otras palabras, cogieron un concepto judío, lo paganizaron, haciendo que sea un Dios encarnado. Eso es un concepto completamente pagano. Entonces, constantemente el cristianismo coge conceptos hebraicos y lo pone a través de un lente pagano. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque vende. No sé qué otra razón. ¿Ya? Entonces, déjame decirte que ese aceite madera también. sí, sí, pedacito de madera, agua también. Pero el que pare de sufrir es el hombre que recibe el dinero. Ellos no consiguen una respuesta a eso, a no usar ese nombre. ¿Por qué no consiguen algo contundente para que no usurpen más eso? Porque, No, pero eso no se puede controlar. La gente tiene derecho a hacer lo que quieran. Ya creen que o sea, ellos pueden decir que ellos pueden tener... Sí, en Israel tú puedes tener cualquier religión. En Israel los musulmanes practican, los cristianos de todas las denominaciones practican. Nosotros, tienes que darte cuenta que el judaísmo no es un club exclusivo. Nosotros no creemos que el cielo es nada más para los judíos. Los cristianos, si se portan bien y viven una vida correcta, ellos también van al cielo. Entonces nosotros no tenemos ningún problema con que los cristianos practiquen el cristianismo. No, ¿Tú me entiendes? Mi punto de vista es en cuanto a los preceptos judíos. O sea, si tú tienes una religión que tú usas los preceptos judíos, pero lo usas equivocadamente diciendo que son estos los preceptos judíos, eso no tiene ninguna consecuencia. Claro que sí, es que la persona que está enseñando eso está enseñando una fe errónea. Pero no quiere decir, nosotros no podemos hacerle nada. Lo único que podemos hacer, en mi opinión, lo único que podemos hacer es decir, no, esto es lo que es el verdadero judaísmo. Ahora, tú sabes que ahora que abres ese tema, Rafael, déjame decirte que yo estoy viendo constantemente por el internet los programas mesiánicos, ¿ya? Y los judíos se ponen de lo más molesto con los programas mesiánicos. Y dicen, no está correcto porque se hacen pasar como si fueran judíos. ¿Sabes lo que yo respondo? Ellos no son los que están equivocados. ¿Por qué los judíos no ponen un programa en la televisión y dicen la verdad del judaísmo? Porque la gente no conoce. Entonces viene el rabino con una barba y se pone el talit y dice cualquier bobería y la gente se cree que eso es judaísmo. ¿Por qué? Porque el rabino de verdad no viene y le dice, mira, esta es la verdad del judaísmo. Entonces lo dejamos constantemente que la gente que están enseñando cosas erróneas sean lo que manden.
en vez de aclarar y decir, no, esto es la fe del judaísmo, esto es claro. Entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, por eso que tenemos 3 cámaras aquí. Al mundo quién es. Por eso que tenemos 3 cámaras ahora mismo. Enseñarle al mundo para aclarar. Para aclarar. Y entonces, ¿sabes lo que encuentro tan interesante? ¿Sabes lo que he notado? Que muchísimos rabinos judíos auténticos, entonces ya le han cedido tanto al movimiento mesiánico cuando ven un programa como el mío. Entonces, no sabemos si esto es auténtico o no. Exacto. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos hacen. Pero ¿por qué nosotros no podemos? ¿Por qué nosotros? Está tan larga y tú no tienes un talit. Interesante, ¿verdad? No, yo tengo un talit puesto siempre. Por la noche. Ah, ¿me entienden? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces hay que aclarar las cosas. Entonces el Rambam, interesantemente, sabía lo que estaban diciendo, que el pueblo judío no tenía cierta fe. Entonces explicó cuáles son los fundamentos de la fe. Ahora, pero interesantemente, recuerden que hay múltiples opiniones sobre qué es el fundamento de la fe judía, en qué exactamente. Estas copias que les estoy dando, que vienen del Sidur Matzliach, él lo tiene como la forma de los 13 principios de la fe, y entonces explica algunas notas sobre las diferentes opiniones. Mírenlo, está en la página 405 que en la copia. Dice, en la costumbre ashkenazí, estos 13 principios de la fe son recitados después del oficio de la mañana, mientras que la mayoría de las comunidades sefaraditas lo hacen una vez al mes, principalmente en la víspera de Rosh Chodesh, la nueva luna. Existe una divergencia de opiniones en el número de estos principios. Rambam, que es el Maimónides, en los Mishnayot de Sanhedrin, cuenta 13. Rav Sadia Gaon, en su obra Emunot Vedeot, cuenta 9. Rabbeinu Hananel, en su comentario del segundo libro de la ley de Moisés, cuenta 4. Y por fin el Rav Baal Haikarim cuenta 3, que son la existencia de Dios, creencia en la recompensa y castigo, y la divinidad de la Torá. Entonces hay diferencias de opinión exactamente en qué se basa, cuál es el fundamento de la fe hebrea, ¿ya? ¿Por qué? Esa es la razón que lo estoy tratando de explicar, que el judaísmo no es una religión que solamente se concentra en una fe. La persona puede decir, yo soy creyente en la Torá. Cuando esa persona empieza a decir que él es creyente en la Torá, tiene que practicar la Torá. Entonces, cuando viene a decir, mi fe es que yo soy judío, eso no quiere decir que es judío. Tiene que actualmente actuar como judío y formar y hacer una conversión a donde es parte naturalizado del pueblo judío. Entonces, todo esto en el judaísmo se concentra. Lo que yo estoy tratando de explicar es la relación entre la fe y la práctica, ¿ya? El cristianismo rechazó los actos en nombre de la fe. El judaísmo no hizo eso. El judaísmo no separa la fe de los actos. El acto está combinado con la fe, ¿ya? Y si la persona va y hace el acto, ¿ya?, aunque no tenga fe, a través de hacer la mitzvah está revelado la fe. La fe sin acciones. La fe sin acciones se queda débil. Completamente débil. El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.